En el viaje de vuelta desde Bélgica a Roma, poniendo fin a la visita que el Papa ha hecho a ese país, el pontífice se sometió a la habitual rueda de prensa con los periodistas que le acompañan en esos viajes. La visita a Bélgica ha sido tan borrascosa. Desde el inicio, desde el saludo de bienvenida, por decirlo así, para mí, por lo menos, un saludo insolente, del primer ministro, muy poco diplomático, hasta el saludo del rector de la supuesta Universidad Católica de Lovaina, cuyo sexto centenario iba el Papa a conmemorar y que también, desde mi punto de vista, ha sido provocativo e injusto. Pues bien, ha sido tan difícil ese viaje que los periodistas se han animado a preguntar algo un poco más incisivo de lo que habitualmente hacen. Y en ese intercambio de preguntas y respuestas, alguien le preguntó al Papa qué opinaba sobre las duras acusaciones que ha recibido durante todo el viaje por parte de aquellos que hasta hace poco eran sus máximos defensores, casi habría que decir sus hooligans, y que en cambio ahora se muestran agresivos y decepcionados. El Papa volvió a reiterar lo que había dicho en las distintas ocasiones en que había intervenido en Bélgica. Volvió a reiterarlo diciendo que, primero, admiraba la figura del difunto rey Balduino. La admiraba y que rezaba para que pudiera ser pronto beatificado, canonizado. Y la admiraba, dice, porque tuvo el valor de dimitir, de abdicar durante un día para no firmar la ley del aborto. Volvió a condenar sin paliativos el aborto y volvió a llamar sicarios a los médicos que ejercen el aborto. Todo esto, de una forma especial, lo de los médicos, le ha valido un aluvión de críticas. Pero quizá lo más anecdótico de esa rueda de prensa, ese intercambio de preguntas y respuestas, vino cuando alguien le dijo que, mientras él estaba hablando, un grupo de feministas de la Universidad, repito, supuestamente católica de Lovaina, habían publicado una declaración contra él acusándole de machismo. Bueno, el Papa primero dijo que no le parecía moral, no le parecía ético que la declaración se hubiera publicado cuando él estaba hablando, porque todavía no sabían lo que iba a decir. Y por lo tanto, dijo, esa declaración estaba preparada de antemano y eso no es moral. Pero luego añadió, si a estas señoras, las feministas, les parece que no masculinizar a la mujer, y se refería al sacerdocio femenino y también a la condena que hace el Papa del aborto, que no masculinizar a la mujer es ser conservador, dijo el Papa, entonces yo soy Carlos Gardel. El Papa, evidentemente, no es Carlos Gardel, estaba utilizando un lenguaje de broma. Pero tiene un profundo significado, porque va a la raíz del problema. ¿Qué significa ser machista? ¿Qué significa ser conservador? Me voy a permitir discrepar o matizar un momento, en un punto, las palabras del Santo Padre. Porque estas mujeres, según el Papa dice, le acusaron de ser conservador. Y eso el Papa lo tomó como un insulto, como algo que no es justo. Y quiero decir que la palabra conservador puede tener para algunas personas un sentido peyorativo, eres un conservador y te insultan, pero que tiene otros significados. Por ejemplo, yo soy de una ciudad maravillosa.
que entre las muchas maravillas que tiene se encuentra el Museo del Prado. Es una joya reconocida universalmente. En el Museo del Prado hay gran cantidad de obras de arte espectaculares. Y el Museo del Prado tiene, como todos los museos, o por lo menos los grandes museos, un equipo de especialistas de reconocida valía que se dedican a conservar esas extraordinarias obras de arte. Son los conservadores de los cuadros del Museo del Prado. Es gente profesional, especialista, muy cotizada. Decirle a alguien que es un conservador del Museo del Prado no es un insulto. Pues bien, si conservar los muchos Velázquez, Goyas o Grecos que tiene el Museo del Prado es un honor, me parece que es muchísimo más importante conservar el depósito de la fe de manera íntegra. Y esa precisamente es la misión de cualquier papa, conservar íntegro el depósito de la fe y transmitirlo a la siguiente generación. Por lo tanto, el papa, cualquier papa, tiene el deber de ser un conservador, más aún, un gran conservador o el primer conservador de ese depósito de la fe. No es, por lo tanto, un insulto decirle a alguien que trabaja cuidando los cuadros en el Museo del Prado, usted es un conservador, porque él va a contestar, muy contento que estoy. Y tampoco es un insulto decirle al Papa, usted es un conservador del depósito de la fe. Hecho este matiz, seguro que lo que el Papa quería decir es que no se podía emplear en sentido peyorativo con el que esas personas de la izquierda o de la extrema izquierda o de la requete extrema izquierda lo usan. Bueno, pues no se podía usar en ese sentido la palabra conservador para atacar e insultar a una persona que se niega a masculinizar a la mujer, que defiende sus verdaderos derechos y no otros inventados, y que se opone francamente, abiertamente al aborto, porque eso no beneficia a la mujer. Quizá habría que emplear mejor la palabra machista. En cualquier caso, si ser machista o ser conservador, con ese significado peyorativo de la palabra, se es por no querer masculinizar a la mujer, por rechazar el aborto, por defender la vida, si eso es ser machista, el Papa es Carlos Gardel y yo también. Ciertamente yo canto muy mal, pero horriblemente, y no me siento capaz de entonar las canciones que mi madre disfrutaba de escuchar en la radio cuando yo era un niño pequeño. No voy a cantar Mi Buenos Aires queridos, o Adiós muchachos, o Volver. Pero sí, yo soy Carlos Gardel como el Papa es Carlos Gardel. ¿Por qué? Pues porque no queremos masculinizar a la mujer, porque queremos defender la vida y no queremos aceptar el aborto. Este feminismo radical que el Papa condena, igual que el machismo radical, esto no es algo que beneficia a la mujer, lo mismo que no es algo que beneficia al hombre el machismo radical. Además que esta semana ha tenido otro acontecimiento que ha sido la inauguración de la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Y parece ser, por lo menos lo que se acaba de ver en esta inauguración, que lo más interesante no es lo que se va a tratar, sino lo que ya se ha dicho que no se va a tratar, no se va a dialogar o a plantear en este sínodo. Me refiero a que el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nada más empezar ha hecho una declaración diciendo que no se va a tratar la cuestión del sacerdocio femenino, del diaconado femenino, ha dicho, como primer paso hacia el sacerdocio, es decir, como recepción del primer grado del sacramento del orden sacerdotal, que eso no se va a tratar y que eso en este momento no tiene lugar en la Iglesia, no tiene cabida en la Iglesia.
De nuevo, los hooligans, o los que han sido hooligans hasta ahora, han arremetido y sus antiguas flores se han transformado en flechas y en lanzas. No es que de las lanzas serán podaderas, como dice el Antiguo Testamento, sino que en este caso las flores que echaban al Papa ahora se han convertido en puñales que le arrojan. Ahí están las feministas de la Universidad Católica de Lovaina para demostrarlo. No es ser machista defender que la mujer no tiene por qué masculinizarse para ser ella misma y tener y alcanzar sus verdaderos derechos. No es ser machista. Y no es ser machista estar en contra del aborto. No lo es. O conservador en el sentido peyorativo que esas personas quieren darle. No lo es. Y si lo fuera, pues el Papa es Carlos Gardel y yo con el Papa también. Yo soy Carlos Gardel. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.